chat hay una persona, Fanis Guillén, que dice que tiene muchas dudas. No sé si Fanis quiere decirnos qué duda tiene, si quiere hablar, si quiere mandarla por preguntas y... Creo que ya empezó a escribir las preguntas. Ya la está preguntando. Le pregunto, excelente, Fanis. Preguntó, subsidio al empleo y corrección monetaria, ¿van a otros ingresos? Esa pregunta es la pregunta del millón. Esa pregunta la responde la subsecretaria Daza. Sí, pues. La subsecretaria Daza está de invitado también el ministro secretario general de gobierno, que va a responder todas las inquietudes respecto a los subsidios. No, miren, a ver, el subsidio al empleo, yo creo que, Fanny, hay que separar dos cosas cuando hablamos de subsidio al empleo o del apoyo que se dio a las pymes. Yo creo que uno es el subsidio que se dio a los trabajadores por intermedio de la administradora de fondos de cesantía a través de las suspensiones de contrato, ¿cierto? Y otro son los préstamos o las ayudas que se dieron a través de los bancos a las empresas, ¿ya? Yo me imagino que cuando te refieres a subsidio al empleo, te refieres a los trabajadores que recibieron su sueldo a través de la administradora de fondos de cesantía. Dice que se refiere al apoyo del CENSE. Al apoyo del CENSE. No sé si a ti, Nelson, te ha tocado ese subsidio a través del CENSE. La verdad es que... Mira, el otro día nosotros estábamos conversando con una colega respecto a los subsidios y en general a los aportes que te han hecho instituciones tales como Corfo y otras. Y en el fondo lo que uno tiene que mirar, más allá del beneficio en específico, es si el aporte que te está haciendo esta empresa estatal en realidad puede asimilarse a una donación porque no tienes que devolverla, o puede asimilarse a un préstamo. En los casos que son aportes directos para el trabajador, en este caso en la contabilidad a ti no te debería afectar en absoluto, porque esa plata ni siquiera pasa a ti, porque los subsidios normalmente los postula, cuando son subsidios al empleo, los postula el mismo trabajador. Cuando son apoyos o subsidios del CENSE, ahí es cuando el CENSE te subsidia una parte, por tanto para ti no va a ser gasto, es un aporte que te están haciendo y es un menor costo nomás. ¿Ya? Pero no va a ser no puede ser un ingreso, porque tú no lo tienes que devolver. Claro. Tú no lo tienes que devolver. Entonces, el hecho de no devolverlo implica que, y eso es lo que conversamos con esta colega, yo le decía, todo lo que tú financies con esta plata que te está pasando Corfo, que está destinada a un programa en específico, todos esos gastos que tú hagas son proyecto particular. Por lo tanto, si lo llevas a ingreso, en la renta líquida tienes que sacarlo, y todos los gastos también vas a tener que agregarlo, porque están destinados para un bien, para un proyecto en particular. Ahora con los tipos CENSE, yo diría que funcionan sin haberlos visto en un balance propiamente tal contabilizado, pero sí habiendo visto muchas veces los colegios que son subvencionados para pagar remuneraciones y funcionan de la misma forma, con estas cantidades siendo contabilizadas en una especie de cuenta de menor ingreso cuando son recibidas, y las remuneraciones después siendo agregadas a la renta líquida para no generar ningún impacto a nivel de primera categoría. ¿Ya? Yo creo, claro, que yo veo que aquí lo que importa al final del día es que si estás pagando un sueldo de 320, por ejemplo, y el Estado a través del CENSE te está subsidiando y te está financiando la mitad del sueldo, ¿cierto? Los 160.000, yo creo que al final, en estricto rigor, lo que va a buscar al final el ente fiscalizador es que no estés deduciendo el gasto completo como si fuera el gasto tuyo, digamos, porque al final del día el gasto solamente corresponde a media remuneración. Por lo tanto, aquí pueden suceder varias situaciones. Extracontablemente, por ejemplo, que tú agregues a nivel de renta líquida el 50% de la remuneración. Lo otro es que efectivamente
por un lado rebajes el gasto completo, ¿cierto? Y por el otro lado reconozcas el subsidio como un ingreso, pero tributable, digamos, para que se anulen entre sí, digamos. ¿Ya? Son como porque efectivamente hay un ingreso de dinero, porque el subsidio del CENSE funciona de la siguiente forma: cuando se supone que tú le pagas al trabajador, presentas la planilla el libro de remuneraciones, presentas las comprobantes de cotizaciones pagadas, ¿cierto? Y el CENSE luego te reembolsa el 50% de un ingreso mínimo, entiendo, por cada trabajador que haya estado contratado con ese beneficio. Por lo tanto, como el reembolso viene posterior a la contabilización del gasto en estricto rigor, yo lo colocaría, para no desordenar la contabilidad, como un ítem de otros ingresos, pero en ningún caso colocarlo como un ingreso no tributable, digamos. Perfecto, mira, acá dentro de los comentarios que hay, entonces la misma Fanny dice que entonces lo rebajan el gasto. Anabel dice se refleja como un menor gasto de remuneraciones. Y hay una pregunta que hace José Orellana que dice, si es un menor gasto, ¿cómo se cuadra en la DJ 1887 después? Claro, porque la 1887 busca dos cosas. Y ahí por eso es que yo era partidario de reflejarla como un ingreso, dada la contabilidad y dada la forma que tiene, porque la DJ 1887 busca dos efectos. Un efecto es el gasto en las remuneraciones del empleador que declara la 1887, y el otro efecto es el ingreso por concepto de remuneraciones del trabajador, digamos. Entonces, si tú deduces de la 1887 ese 50% de la remuneración, el trabajador estaría reflejando un menor ingreso, y tal como dice Pedro, le podría afectar en dada una justificación de inversión, o sea, porque está reflejando la mitad de su condición de inversionista, ¿cachai? O sea, está reflejando la mitad del ingreso, cosa que no es así, o sea, en ninguna parte, y de hecho el subsidio no señala que es un ingreso no tributable para el trabajador, ¿cachai? Sino que es una ayuda para que el empleador contrate gente a través de los programas sociales de las municipalidades. ¿Te fijas? Es un apoyo al empleador, ¿te fijas? Entonces, Sí, para el trabajador es por un lado, transparente, en el fondo. claro, por ese lado yo creo que la DJ 1887 debería ir completo al sueldo del trabajador, y agregarlo en buscar que el efecto no sea un gasto para el contribuyente, ya sea por la vía del menor costo o de la menor remuneración, o por la vía del ingreso tributable. Si uno mira la instrucción de esas DJ de sueldo, se puede dar cuenta que ahí dice quiénes la tienen que presentar son los que han pagado renta, no dice con qué la pagaste, en el fondo. Claro, efectivamente. Si has pagado renta, declara todo lo que pagaste, independiente de cómo te apalancaste para pagar esa renta, si no tendrías que declarar hasta los préstamos con los cuales despediste para pagar remuneraciones. ¿No? A ese extremo por llevarlo. Súper, Claro. esperamos, Fanny, que ahí haya respondido la consulta y a la persona que había preguntado por el 1887. Seguimos con otra pregunta que es de José Orellana, que dice, ahí dice Fanny, ok, gracias, listo. Gracias, Fanny. Seguimos con la pregunta de José Orellana que dice, empresa inmobiliaria que se dedica a comprar y vender terrenos, y el 31 de diciembre de 2019 tiene terrenos en stock. Si es de 3, ¿puede llevar los terrenos a gasto el primer día de enero del 2020? Como existencia. Sí, claro. Si fuera existencia, efectivamente, esto lo habíamos conversado. Si es existencia, sí. Ojo, porque los terrenos no se deprecian, por lo tanto, por ese lado no podría ir. Claro, si fuese como activo fijo, ahí no es cero posibilidad.
Exactamente. Sí, igual analizar, porque en el ejemplo, empresa inmobiliaria, estamos hablando difícil que pueda cumplir los requisitos de ser un 14D3, entonces eventualmente podría estar tributando en Claro. forma errada. ¿Ya? Además. Sí. Es una inmobiliaria con 2 terrenos. Claro, claro. Es que es Bien chico. la actividad pues, si fueran terrenos, si se dedicara solamente a los terrenos agrícolas, a lo mejor podría calificar como un D3. Claro, y ojo que tienes que dedicarte a la compra y venta de inmuebles, no te puedes dedicar al arrendamiento de inmuebles. Si te dedicas al arrendamiento de inmuebles, no, ahí ya pasas a otra categoría. Exactamente. Claro. Entonces la compra y venta de inmuebles tendría que estar dentro del tope en la compra y venta que realice, y si haces arriendo tendrías que estar dentro del otro tope de las inversiones pasivas. De la inversión pasiva, exactamente. O no activas, como dice el servicio. Ok. Seguimos entonces. Dice María Espinosa. Si mis retiros se llevan al REX, se llevan el REX, ex-RAP, RAI y STUT. Lo que me falta, me imagino que dice, se va. No, sé que igual tributa. Sé que igual tributa, pero se coloca en los registros. ¿Y dónde? Eso lo tienes que informar en los retiros, en una parte, en la de J1948, donde van los retiros que no se lograron imputar en los registros empresariales. Y dándole crédito si corresponden. Lo tienes que informar en la 1948 como retiros que no se imputaron a los registros empresariales. Dado que en los registros empresariales tú vas a agotar los registros y te va a quedar un excedente como exceso de retiro, ¿ya? Pero esos retiros evidentemente tienen opciones de tributar. Ya todos sabemos que esos retiros pueden tributar ya sea pagando un impuesto global complementario o adicional sin crédito, o también la empresa puede optar por pagar un impuesto de primera categoría en carácter de voluntario. Perfecto. Seguimos entonces con Janet Villalobos, que pregunta. Ahora tengo una duda. Con la de J1945 para una empresa 14A, que 48. distribuye 14. ¿Ah? 1948. 48. Ya, no sé cuál dije. Me equivoqué. 25. ¿Qué te Que aún no parece? existe. Pero no digas la idea. No la Ya, inventan. con la 1948 que aplazaron para el 6 de abril, para empresa 14A, que distribuye dividendos a extranjeros con convenio. Inglaterra. Se hizo la DJ con crédito 2017 con restitución y derecho de devolución. Y en la declaración del socio, sin la obligación de restituir. La DJ está observada e indica un error en los saldos por créditos no afectos a restitución, código de corta 371. Creo que está bien la DJ, pero tengo la duda con la observación. La verdad es que yo veo como una dicotomía entre lo que dijo que declaró en la DJ y lo que Lo que declaró el socio. porque ahí Sí. está diciendo que en la DJ informó como un crédito sin restitución, o sea, con restitución y con devolución, y que el socio lo declaró como con devolución pero sin restitución. Entonces al final del día te está yendo a buscar créditos que no has informado, por eso es que te impugna, digamos. Porque en tus agentes retenedores lo informaste como que debía restituir el 35 y el socio está declarando como que no debe restituir el 35. Entonces yo creo que por ahí está Hay que ir a rectificar la DJ de inmediato. está la dicotomía. Sí, aparte que los créditos, si son créditos nuevos de post 1 de enero de 2017 y son distribuidos país con convenio, nada que hacer, o sea, son sin restitución. Claro. Sí, lo mejor es ir a rectificar. Seguimos con... Yo creo que o asignarlo sería sin la conclusión, restitución en la rectificar. DJ, pero tiene que estar, o bien liberarlo en la unidad si es que piensas que está bien la DJ y dado el tratamiento del convenio, le estás dando una calificación distinta.
porque creo que por ahí va. Seguimos entonces. Ah, perdón. Dale. Ah, ya. No, iba, digamos, a cerrar entonces. En principio sería rectificar DJ o ir a solucionarlo a la unidad en caso que la DJ estuviera bien presentada. Claro. Tenemos otra pregunta que es Max Cortés. Dice, tengo un D3 ex 14 ter. Ayer envié la 1948 por el asistente. Al llegar a la página RRE, no encontré el cuadro donde registrar el impuesto de primera categoría de la 3 2020, que tengo derecho a utilizar. Sé que en el formulario 22 tiene su línea, pero como ingresé por el asistente y no estaba la descripción explícita, la anoté en otras disminuciones. ¿Me habré equivocado? Yo creo que sí, porque el impuesto de primera categoría AT 2020 tiene un código específico en el formulario, entonces al hacerlo por el asistente te lo dejó fuera. Yo creo que ahí volvemos un poco a lo que estábamos comentando al principio, antes de la charla, de lo que sucedía con los asistentes, la verdad. Entonces, siempre, la verdad es que independiente de si funcionan bien o mal los asistentes, siempre debemos considerar que el asistente, al igual que la propuesta del formulario 22, no son más que, como su palabra lo dice, proposiciones del Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como contribuyentes verificar que esta información esté correcta. Entonces, si el asistente te está tirando las cosas mal, yo creo que lo único que te queda es rectificar la 1948 para efecto de que te traspase correctamente los saldos al formulario 22, dado que en los registros empresariales debe quedar registrado el impuesto de primera categoría del ejercicio. Ok, entonces efectivamente debiera revisar, puede ser que haya un error. Vamos a la pregunta ahora de Patricio Flores, que dice, buenas tardes. Un empresario individual puede arrendar su casa a su giro que desarrolla como empresario individual. ¿Se puede hacer un contrato de arriendo notarial? ¿Este gasto podría ser cuestionado por el SII? Empresario individual tributa en régimen ProPyme 14D. Yo creo que aquí la pregunta va, al parecer él tiene como el giro de primera categoría como empresario individual y tiene la casa no incorporada dentro de su giro y se la está arrendando a sí mismo, una cosa así. Yo creo, así más o menos leo la... Eso es lo que entiendo yo. Es como Sí. que la persona natural sin giro le está arrendando a la misma persona natural con giro. Claro, se puso en los dos costados de la mesa, firmó y después se dio la vuelta y firmó por el otro lado. Yo creo que, Patricio, que esta es una discusión que se viene trayendo hace rato con el servicio. Me parece que hay más de algún oficio que lo trata, o más de alguna pregunta que se ha realizado. Y efectivamente lo que sucede es que la casa es su casa habitación. Y en estricto rigor no podrías deducir el arrendamiento completo de la casa como si fuera completamente del giro, dado que se entrelazan las dos actividades. Por lo tanto, sí, lo que te permite administrativamente el Servicio de Impuestos Internos es que deduzcas una parte, pero lo que corresponda efectivamente a los metros cuadrados que tú ocupas para tu giro comercial. Y ahí se hacen, no sé si sería necesario un contrato de arrendamiento, pero Hace la sesión nomás. pero sí lo que podrías hacer es una sesión, identificar bien los espacios y dejar en claro, a lo menos, cuál es la porción de metraje que después se debe llevar a la porción del monto que pagas, ya sea como dividendo o como arriendo, para efecto de determinar el monto que puedas deducir en tu renta líquida, digamos. Yo siempre he Yo encontrado tengo un que... comentario. Sí, dale, no vale. No, solo un tema súper legal. No es una sesión en este caso, porque las sesiones son cuando yo hago la sesión del uso gratuito. Y en este caso lo que él quiere es arrendar y deducir el gasto. Por lo tanto, en ese caso es un arriendo. Y en el arriendo, creo que un poco lo que decía Víctor,
y es que tendría que ser un arriendo donde se justifique el metraje para que tú puedas justificar cuánto estás cobrando, porque aquí, o sea, la relación es evidente, entonces tú lo que no podría suceder es que cobres un arriendo pero exorbitante solo para poder descontar gastos en la otra lado de la cara, que es como empresario individual. Pero sí, o sea, yo creo que en este caso, además como un tema de respaldo, vas a necesitar el contrato de arriendo porque la situación es bien particular, como decía Víctor y Nelson, así que yo te recomendaría tener el contrato de arriendo y todo muy bien especificado y muy razonable lo que se esté cobrando. Claro, porque en el fondo lo primero que Dale, va a Nelson, tú querías inducir el fisca es que estáis queriendo llevar a gasto el dividendo completo. O Sí, el arriendo completo. Claro, Patricia agrega otro dato, que la casa es una segunda vivienda, la cual se usa solamente para el giro comercial. No es la Ahí es misma distinto. casa. Ahí es distinto. Exacto. Sí, si, claro, si es en ese si es una caso, segunda vivienda suena muy razonable. Suena muy razonable hacer el contrato de arrendamiento. Claro. No y le ahí veo sí, un problema. tú puedes demostrar que No, lo que pasa es que iba a concluir un poco que, en definitiva, el empresario individual, a ojos de impuestos internos, siempre ha sido un patrimonio separado contablemente, ¿ya? Porque ellos mismos han dispuesto esas instrucciones. Entonces, sería ilógico que desconocieran un contrato de arrendamiento notariado donde hay flujo efectivo, que sí. Yo creo que haciéndolo todo claro, ordenado y encima si la casa se ocupa, es una segunda casa que no es no es su casa habitación, como se dice. Yo creo exacto. que es totalmente posible hacerlo y muy limpio, así que no hay problema. Ahí se compone un poco más la situación, yo creo. Ujú. Yo solo Efectivamente. quiero agregar solo un tema, también yo la verdad es que nunca he visto desde un punto de vista legal que uno se pueda arrendar a sí mismo, pero asumiendo que esta es una ficción que hace la ley desde un punto de vista de patrimonios y de un tema contable, supongo que se puede hacer desde un punto de vista legal. Pero yo la verdad personalmente nunca he visto arrendarse, porque además son el mismo root. Entonces es una situación bien, no es lo mismo que arrendársela a una EIRL, que tienes dos root. Acá en este caso es el mismo root arrendándole al mismo root. Entonces es una situación bastante especial. Eso. Seguimos entonces con la siguiente pregunta, que es de Michael Piñones, que dice, hola, si una empresa recibe el dinero de una cuenta en participación, ¿debo deducir la utilidad? Ese es el nuevo artículo 13 de la ley. ¿Ya? ¿Y? Y la verdad es que lo dejaron bien mal. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo y revisarlo, pero básicamente trataron de traducir lo que estaba antes en oficios, que decía que la cuenta en participación existe siempre y cuando consten documentos. No sé si lo han visto. En definitiva, lo que debiera decir es que tú puedes deducir como gasto la utilidad que le traspasas a la persona con la que haces esta cuenta en participación sin necesidad, por ejemplo, de facturarla, sino simplemente deduciéndola y traspasándola a la otra sociedad y la otra sociedad debiera pagar, siempre y cuando esto conste en un documento autorizado. Mira, te voy a leer el artículo 13 nuevo que dice: con las rentas que provengan de una asociación o cuenta de participación y de cualquier encargo fiduciario, se grabará el gestor con los impuestos de esta ley. O sea, ahí te están diciendo, el gestor paga por la utilidad, paga por los dos. Pero después sigue y dice, no obstante, en caso que se pruebe la efectividad, condiciones y monto de la participación de un partícipe o beneficiario que sea contribuyente de primera categoría, en este caso estamos hablando de gestor y partícipe, los dos de impuestos de primera categoría, dicha participación se computará para la aplicación del impuesto referido según el régimen aplicable al contribuyente. Entonces ahí lo que te está diciendo es que cada uno mata su toro. Por su parte, si se prueba la efectividad, condiciones y monto de la participación de un partícipe o beneficiario contribuyente de impuestos finales,
Acá tenemos entonces un gestor de impuesto de primera categoría y un partícipe de impuesto final. Dicha participación se computará para la aplicación del referido impuesto y se podrá imputar como crédito el impuesto de primera categoría que gravó la asociación o cuenta de participación o el encargo. Entonces, en ese caso es como un retiro. Entonces, ahí el gestor paga todo y el participante, el partícipe de impuesto final, paga su impuesto final, pero con crédito del impuesto de primera categoría que pagó el gestor. Y en ese ejemplo no debería poder deducirse de la utilidad porque se busca de que la renta del partícipe lleve crédito de primera categoría. Claro, Porque si forma exactamente. parte de la renta del gestor, deduciendo el resultado tributario, entonces la renta del partícipe no tendría crédito. Por Así lo es. tanto, lo que está asumiendo la ley asume en estricto rigor de que la participación del partícipe no puede deducirse de la utilidad del gestor. Así es. Y solamente podría deducirse en el caso que ambos sean impuestos de primera Los categoría, dos primeras. claro, y que tú puedas comprobar Claro. la efectividad, condiciones y monto de la participación. De ahí entra uno en toda la discusión de cuáles son los medios de prueba ante el servicio de puestos internos. Pero eso bastaría con el contrato de asociación de cuentas de participación, porque eso generalmente vienen bien especificados cuál es la labor de cada uno, o sea, si es que está bien redactado, ¿Sí? y está la transferencia, porque está diciendo que la empresa recibe un dinero. Pero Por ahí lo tanto, la si discusión, esa transferencia está de acuerdo con el mismo contrato, debería ser prueba suficiente. claro, pero ahí la discusión siempre es si basta con un contrato privado o si tiene que ser al menos la firma autorizante notario o reducida a escritura pública, porque solo en esos casos es plena prueba frente a terceros, del servicio que se trata como tercero. Entonces, esa Bueno, va a ser pero la discusión. recuerda que el contrato de asociación de cuentas en participación no es un contrato que se debe perfeccionar por escritura pública. No, no, claro, pero como habla de prueba, eso es, digamos, esta discusión viene de hace mucho tiempo de cómo tú tienes que demostrar. No, lógico, Entonces, pero es que si uno quisiera, recuerda que también hay derechos del contribuyente que fueron modificados en la ley 21.210, donde dice que la entidad administrativa no te puede pedir formalidades que no estén específicas en la ley. así Yo es, sé y he sufrido igual que ustedes durante todo este año que me han pedido los contratos de arriendo notariado, pero es una pelea prácticamente inacabable, pero eso es porque el servicio tiene la instrucción en una circular que dice que el arriendo debe ser notariado. Por lo tanto, en base a esa instrucción administrativa, el fiscalizador la hace obligatoria. Pero ustedes pueden escalar esto un poco más arriba y hacer que le acepten un contrato que no esté debidamente notariado. Pero todo siempre conversando. Hay algunos oficios donde te señalan que te piden la escritura notarial sí, para la asociación y sí. también te piden registros contables. Entonces, como que tienes que disponer de alguna manera registros contables especiales para la asociación y y acompañarlo con la escritura notarial. O sea, hay algún tipo de precedente respecto a eso, así que entre Sí. tenerla y no tenerla, de repente mejor tenerla. No, claro, lógico. Nosotros esperábamos que cuando se regulara esto en la ley, regularan todo eso y la verdad es que la ley no dijo mucho más de lo que ya sabíamos. Entonces, Sí. como dice Nelson, yo personalmente recomendaría al menos tener la firma legalizada ante notario para darle algún tipo de fecha cierta, Claro. para Sí, que no si no digan que lo firmé ayer. te desconocen la efectividad después, si eso pasa. Eso, No, se entiende por no acreditado, así que mejor tenerlo. súper. Sigamos entonces con la siguiente pregunta de Evelyn Delgado, que dice, estimados, buenas tardes. Para el caso de aquellas personas que solicitaron el préstamo del Estado, que se otorgó el año 2020 por medidas COVID, este debía reintegrarse en los próximos AT. ¿Cómo sería el mecanismo de devolución? ¿Mediante tesorería o formulario 22? Porque no aparece en la propuesta de renta al parecer. Ya, el mecanismo de devolución debe ser vía formulario 22. Esa era
Se supone que eso fue siempre la forma de realizarlo, digamos. Debería estar en el formulario 22. Se supone que debería haber aparecido en tu formulario incluso como un monto sin que tú no puedes modificar, digamos, porque el servicio tiene dentro de sus bases las personas que retiraron y las que no. Ahora bien, igual les voy a contar algo, porque es que, ¿sabes qué? El monto aparece y resulta que, te voy a dar el ejemplo, mi papá me llamó en la mañana todo asustado porque le apareció un monto a pagar de un préstamo de 800,000 pesos y me dijo que él nunca lo había pedido. Y le aparece en el formulario como que tiene que devolver algo que nunca pidió. Entonces, por eso va un poco mi recomendación, que se esperen un poquitito, que decante un poco la información del servicio, que se procese bien este proceso de operación renta para que no les salgan problemas en las declaraciones. Oye, ¿estamos seguros que el préstamo solidario se paga en este AT o se paga en el AT siguiente? Porque yo tenía entendido que se paga en el AT 2022. Quizás por eso solamente. Yo lo que sabía es que se pagaba en 3 cuotas. Quizás la primera cuota es para... Quizás la primera cuota es para AT 2022. Me imagino, no sé. Quizás no salía inmediato para este abril. Tendría que revisarlo y confirmarlo, pero yo tenía entendido que se partía en este AT. Acá en los comentarios, mucha gente dice que se empieza en el AT 2022. Yo sé que son cuotas, pero efectivamente no sé si era el AT 2021, pero acá en los comentarios, hay por lo menos 3 comentarios que dicen que en el AT 2022, la primera. Bueno, efectivamente, la verdad es que la ley dice año tributario siguiente. O sea, claro, 2022. Entonces, sí, bueno, hay que, si uno considera que tratar de interpretar lo que dice el legislador. Claro. Pero bien, dice año tributario siguiente, es todo lo que dice. O sea, sí, efectivamente, si nos vamos al léxico tributario, debería ser desde el año tributario 2022. Ah, aquí está. En la página de impuestos internos hay un link que se los voy a dejar pegado en el chat, donde dice: se puede solicitar por 3 meses entre agosto y diciembre. El reintegro del préstamo se realizará en 4 cuotas sin interés reajustables de acuerdo a la variación de IPC desde la operación renta 2022. Perfecto. Ahí está. Ahí está la respuesta entonces. Entonces, respondiendo a su pregunta, en este año no va. Pero a partir del próximo año debería ir en el formulario 22, porque así lo dijo el servicio en alguna oportunidad. Sí, y los que lo pidieron y no lo necesitaban, por favor vayan a devolverlo. Eso, también. Tenemos a Rita Ursúa que pregunta: ¿puedo rebajar el incentivo de reinversión del artículo 14E si no tengo retiros en el año? Sí puede. Por supuesto. La liquidez positiva puede hacerlo. Lo que dice y es más conveniente. Que de la renta líquida tienes que, de la renta antes de beneficio, tienes que deducir los retiros. Y sobre ese monto, comparar el 50% con el tope de las 5.000 UTM. Si le das, de hecho, es más beneficioso no tener retiro. Es más alta la rebaja. Es más alta la rebaja. Y ojo que hay muchas personas que me han preguntado qué pasa con los retiros, si tienen que devolver, qué pasa con el beneficio. Con la modificación, se entiende reinvertido y se entendió reinvertido, punto. No hay que devolverlo. Si usted tiene retiro el año siguiente, no tiene que devolver nada. No pregunte. Ya no va eso. Es que juegue nomás, no pregunte. Efectivamente. Luis Marín, saludos Luis. A propósito de esperar a declarar el formulario 22, las 14 de 8, SRL o SPA, sin empleados remunerados, sin retiros socios, con ventas y PPM, ¿cuál de las DJs es esencial declarar ellas? La única DJ del D8, la 1947, no tiene otra DJ. Si no tiene empleados, no tiene que declarar la 1887. Si no tiene retenciones, no tiene que declarar la 1879. Solo declara esa. Bueno, si tiene arrendamiento, la 1835.
pero la única DJ de régimen es la 1947 del 14 de 8. Rita Ursúa, otra pregunta. Tengo una empresa en la cual en utilidad, pero al determinar la base imponible en 14D, con los activos netos rebajados, queda con pérdida tributaria. Esto, al llevar esa pérdida a la determinación del capital propio, me da negativo. Mi pregunta es, al dar negativa la base imponible, ¿debo incluirla en la determinación del capital propio? Vamos a ver. La verdad es que la ley dice que se incorpora la renta líquida y se deduce la pérdida tributaria. Incluso dice que puedes deducir la pérdida tributaria de arrastre. O sea, ¿debiera En el incluirla en capital la propio determinación del en capital propio? en el capital propio tributario simplificado. Déjame confirmarlo, pero estoy casi seguro que es así. Sí, página 15. Más, paréntesis, menos, bases imponibles del impuesto de primera categoría determinadas cada año o pérdidas a valor histórico. Perfecto. Ahí está, página 15 de la circular. Sí. Súper. Anabela Vilés, si el impuesto AT 2020 está en cuotas, ¿lo puedo rebajar este año o solo lo que se ha pagado? Solo lo que se ha pagado. Yo una vez fui a pedir patuamente un PPUA con un impuesto que estaba pagando en 180 cuotas. Iba en la cuota 1. Por si pasa, por si pasa. Como cuando te tiran la del gasto rechazado los fiscalizadores. Oye, esta partida de gasto rechazado, por si pasa. No, pero. En pedir no hay engaño. No, en pedir no hay engaño, pero no te van a mandar con viento fresco de vuelta. Ahora, eventualmente eso es discutible, ¿ah? Si bien es cierto, te van a mandar con viento fresco de vuelta porque te dicen mientras no te he pagado nada, pero recuerda que cuando tú haces un convenio, tú estás pactando intereses y esos intereses con esa tabla de amortización, lo que estás haciendo es llevar la deuda al origen. ¿Lo fijas? Entonces, en estricto rigor debería funcionar por cuentas separadas. El tema es, ¿qué pasa con los registros, digamos? ¿Qué pasa en este caso el PPUA? Si lo pactaste, supongamos que pagaste el convenio en 4 años y después de 4 años va a ir a pedir el PPUA y te van a decir que estáis prescrito. ¿Cachai? Entonces yo creo que por ahí en ese lado es un poco discutible ese tema. No, si uno discute harto cuando va a haber ese tema. Sí, porque uno igual piensa que, bueno, lo ideal sí, pensando en las cuotas, lo ideal es no pactarlo más de 3 años, porque si no, te voy a pisar la cola. Entonces, Claro. Si hacen convenios de pago, traten en lo posible de recomendar convenios de pago a 36 meses. No más que eso, porque si hay posibilidad de recuperar ese impuesto como un PPUA, hasta que dure el PPUA, obviamente, la idea es poder recuperar ojalá un 100%, pero ya no se va a poder en el futuro, pero la idea es que no te vacunen con que está prescrito al final. Claro. Yo no sé si hay oficio de esto, quizá revisar, Anabel, si es que hay oficios que se pronuncien directamente de este tema que es tan específico, porque un poco quizás lo que dice Víctor y lo que señala Nelson es que después uno se pase de los 3 años, quiera ocupar la pérdida y no te dejen. Entonces, quizás sería bueno que pudieras revisar si es que hay algún oficio. Seguimos con la pregunta de Rafael Rangui, que dice, consulta, ¿los leasing tienen un tratamiento tributario especial? ¿Dónde puedo buscar el basamento para hacerle un tratamiento en la base imponible? Es 14 de 3. Gracias. Ya. La verdad es que el leasing, el tratamiento tributario, su tratamiento tributario no ha cambiado, digamos.
el leasing para todos los efectos tributarios siempre, nunca va a ser un activo depreciable para el que está arrendando, digamos, y, y para la renta, y siempre va a ser deducible el gasto por arrendamiento. O sea, de acuerdo al 14D3, lo que señala un leasing, el tratamiento que debería tener es el mismo tratamiento del arriendo, digamos. Y en la medida en que tengas pagadas las cuotas en el periodo, vas a poder deducir el íntegro de la cuota pagada en tu renta líquida, ni más ni menos, digamos. En ese sentido no cambia con respecto al régimen general, así que No. sobre base pagada, sobre base de la cuota pagada. Sí. Sí. Hay otro tipo de tratamientos especiales respecto a cuando tú arriendas, tú tienes estás arrendando un terreno, qué sé yo, y pagas, y tienes el terreno en leasing, tú después la construcción puedes utilizar como costo esas cuotas pagadas, pero son casos más especiales. Efectivamente. Claro. Somos todos nuevos, Yo recomendaría, Rafael, Rafaela. Somos todos nuevos. La reforma se aprobó no recién en estamos tan marzo del año usados. pasado. Así que estamos todos nuevos. Hoy día es la primera renta para No, todos. y si quieres saber el tratamiento tributario del leasing, hay muchos oficios que digamos, hacia atrás que lo tratan y no ha cambiado nada desde esa época hasta ahora. Y como decía Nelson, es el mismo tratamiento que está antes, como explicaba Víctor. El tratamiento tributario del leasing es ese, es un arriendo, no se considera activo hasta que tú ejerces la última cuota y tienes que ir viendo ahí el tema de los intereses. Y como te digo, eso está en oficio. Sí, Así que si quieres estudiarlo, dale. Búscalo en las preguntas frecuentes del servicio. Hasta donde yo recuerdo, dentro de las preguntas frecuentes del servicio, tú buscas tratamiento tributario leasing y te aparece un cuadro donde dice cómo lo debe tratar el arrendador y cómo lo trata el arrendatario. Me parece que está así de explicado en la página del servicio. Súper. Sigamos entonces con Silvio Mamani, que pregunta. No sé si mi interpretación es correcta. El RAI debiera ser muy similar a la base de impuestos de primera categoría. Resulta que al determinar el RAI en un D3, me da un valor muy elevado respecto a la base del impuesto de primera categoría. ¿Por qué será? La empresa casi no lleva saldos acumulados en los registros empresariales. De hecho, solamente para cubrir el impuesto de primera categoría pagado del año anterior. A ver si me pueden orientar si efectivamente debe haber alguna similitud entre el RAI y la base de impuesto de primera categoría o no. Y es un D3. Lo más fácil para comprobar el RAI de una manera rápida, tome el RAI del año anterior y súmele la renta líquida. El incremento en el RAI debe estar reflejado íntegramente, o en su mayoría, digámoslo, porque siempre hay otras partidas que te enredan el cuento, pero debería estar explicado el crecimiento o el decrecimiento del RAI por la renta líquida, de todas formas. Y si se te escapa esa razonabilidad, ir a revisar la razonabilidad patrimonial, ¿ya? Que pasa por un tema de capital propio tributario, más o menos la renta líquida, ¿cierto? Dividendo, aumento de capital, disminución de capital, pago de impuesto de renta, qué sé yo. Eso debería darte una cierta lógica. Y aparte la razonabilidad patrimonial está disponible hoy en día en el formulario 22, entonces también ahí uno puede sacar ese cuadrito y pegarlo en sus hojas de trabajo y hacer la comprobación. Yo creo que es la única forma de ir notándolo, pero en términos generales yo te diría que lo primero que uno debería hacer es tomar el RAI del año pasado y sumar o restar el resultado del ejercicio y tratar de ver si llegas al RAI que está determinando en el año actual. Es una buena manera de chequearlo rápidamente. Sí, puede también, si se te descuadra mucho, como dice Nelson, revisa eso y además trata de revisar la contabilidad, a lo mejor de acuerdo a lo que fue señalando la Ale de lo que leyó de tu párrafo, entiendo y deduzco que retiraste todo lo disponible en cada periodo. Por lo tanto, a lo mejor revisa tu balance, porque si todavía tenéis resultados acumulados en el balance, significa que tenéis dividendos y distribuciones
de años anteriores que no dedujiste del patrimonio, y a lo mejor por eso te está dando la descuadratura. Súper. Pregunta de Anónimos. NN. NM. Dice, una empresa 14TER inició actividades en 2019 con capital de 15 millones y no tuvo movimiento. En el 2020 pasa a 14 de 8. Al ingresar por el asistente de la 1947, pide calcular el capital propio tributario simplificado. En este caso, ¿qué valor se coloca como capital propio del año anterior? ¿Los 15 millones o 0? Tengo esa duda porque tengo otra empresa que igual era 14TER y pasó a 14 de 8. En este caso, el asistente el año pasado dejaba como capital propio tributario el mismo valor que la base imponible. Así que me mostró ese valor en el asistente de este año como capital propio tributario del año anterior. Sí, la verdad es que el 14TER tenía su particularidad, y el 14TER, independiente que su capital inicial hayan sido 15 millones o 250 millones, lo que fuera, el capital propio tributario estaba dado por la renta líquida del periodo, digamos. Esa siempre fue el capital propio tributario de los 14TER. Por lo tanto, si no tuvo resultado, debería ser tu capital propio tributario inicial, debería ser 0. Perfecto. Ahí está entonces la renta para Anonymous. Seguimos con Angélica Mamani. Si se calculó erróneamente el capital propio tributario, código 645 del año tributario 2020, ¿es necesaria rectificar la renta para el cálculo del capital simplificado? ¿Cuál es su recomendación? Puede ser rectificarla o pagar el impuesto. Si es que puede rectificarla para no pagar el impuesto, porque identificó cuál es la partida que tiene que enmendar, lo mejor es rectificarla para ahorrarse pagar el impuesto único y sustitutivo. Eh, Creo que están esos dos caminos, no sé si hay otro más. Claro, efectivamente, yo veo lo mismo. Perfecto. Otra pregunta de Angélica Mamani. Estimados, en mi cálculo de RAI, en un 14 de 3, el RAI final me da un RAI negativo de 11.590. Y tengo en mis registros STUT por 3.949.277. Y SAC por 1.178.282. Y el año 2019 me dio pérdida tributaria por 1.991.000, no, por 19.918.05. Este año 2020 una pérdida tributaria de 3.959.000. Mi consulta es si se puede recuperar PPUA por pérdida absorbida o qué pasa con el estudio del crédito. No, ya no existe, ya no puede recuperar No hay carry back. por pérdida tributaria, no puede recuperar eso. A mí me llama la atención tener un RAI negativo y tener un STUT tan grande. Yo estaba pensando en eso. ¿Cómo tiene un STUT de un STUT de 39 millones? ¿De cuánto? De 3 millones, casi 4. No, 3 millones. Claro, casi 4 millones de STUT y tener un RAI negativo de 11 y tiene esta pérdida de 1.900.000. Hay una diferencia en la razonabilidad por un palo, te digo al tiro. Yo deduzco que la pérdida tributaria no la ha imputado a los registros empresariales. No ha ido a los registros empresariales y por eso te están quedando los saldos y se te está descuadrando con la pérdida. Hay un descuadre de un palo ahí. Tenés que imputarlo y efectivamente son PPUA sin derecho a devolución. Pero sí te genera un PPUA, pero sin derecho a devolución. Claro, entonces, definitiva, Angélica, la recomendación de Nelson y Víctor es revisa, puede ser que haya parte de la pérdida que no estás imputando los registros, y efectivamente vas a tener que absorber esa pérdida, pero no con derecho a recuperar ningún impuesto. César Pizarro, un activo fijo que está en leasing, ¿puedo rebajar el valor contable como gasto a pesar que aún tiene deuda, ejemplo, maquinarias?
El activo fijo en leasing no existe como activo fijo tributario. Por lo tanto, no hay deducción a nivel de renta líquida en ningún aspecto más que las cuotas pagadas por el leasing. Exactamente. Héctor Peralta. Un ingreso de Corfo que fue recibido por la empresa por un proyecto de apiñación planta sin Ampliación. Ampliación de... Sí. ampliación planta sin la obligación de reintegro. El ingreso está exento de renta. ¿Y qué pasa con la planta ampliada? La planta va a ser activo fijo nomás. Sí. Y el desembolso, supongamos que tú tomaste la plata que te llegó de Corfo y te la fuiste gastando de inmediato en materiales. Esa plata nunca va a pasar por gasto, solamente cuando la empresa va a depreciar. Entonces, ese ingreso de inmediato tú dijiste, me entró plata a banco, pero tengo no sé, ¿contra qué lo pudiste reflejado? Contra un pasivo, y después fuiste reversando ese pasivo contra algo que fuiste activando, no sé. Pero yo creo que la pregunta de Héctor va si, como el ingreso fue del contrato principal fue exento de renta, Si hay costo. si la ampliación tendría el mismo tratamiento. Yo creo que esto, como todos los aforismos jurídicos, Ale, corrígeme, los accesorios debería tener la suerte de lo principal. Por lo tanto, si el contrato principal es no renta, sus adhesiones y adendum también deberían tener el mismo tratamiento. Tú dices, lo que tú estás planteando es que él tuvo un ingreso Corfo, para entender, en un contrato principal para una planta, y por lo tanto, y le pasaron después otro ingreso Corfo para hacer la ampliación. Sí, yo creo que no, eso debiera tener exactamente el mismo tratamiento, como dices tú, del contrato principal. Ahora, Juan Calvo dice en el chat que ese ingreso de Corfo es renta. Yo tengo entendido que no. Pero fue para ampliación. Yo creo que ahí, Juan, hay que hacer una distinción. No todos los ingresos Corfo tienen el mismo tratamiento, ¿ya? Siempre, para ir a verificar los ingresos Corfo, para ir a verificar si son o no renta, tú te tienes que ir a la ley que crea los ingresos a través de Exactamente. Corfo. Y la ley es la que le determina el ingreso no renta. El destino, finalmente. Porque recuerda que para la ley de la renta son todos incrementos patrimoniales, a menos que solo una ley los califique de no renta. Por eso Tienen el 17, una de dos. La ley que crea el fondo que se administra a través de Corfo es la que le da el carácter de renta o no renta a los subsidios. Por lo tanto, no todos los subsidios Corfo son renta y tampoco todos son no renta. Tienes que ver de cuál se trata. Súper. Patricio Flores, consulta, si la empresa por un tema de gasto decide cambiarse de comuna para pagar una menor patente comercial, ¿podría tener algún problema con el SEI o con la municipalidad donde tiene su dirección comercial? ¿Hay un plazo para realizar el cambio para lograr cambiarse antes del primer pago de julio de 2021? Le quedan 2 horas para cambiarse. Claro. O sea, mira, ante servicio de puesto interno no vas a tener ningún problema, vas a tener que hacer el cambio y vas a tener que hacer todo el trámite de verificación de cambio de domicilio como siempre se tiene que hacer. Sí tienes un problema en la patente, porque cuando tú haces cambio de domicilio, lo primero que te van a obligar es que tú demuestres que efectivamente tienes todas las patentes pagadas en el otro lado. Por lo tanto, si como un poco lo que se ríe Nelson, si uno quisiera hacer el cambio de domicilio, tendrías que hacerlo a partir de julio, para no tener una duplicidad. Porque si tú llegas a quedar el 1 de julio en la otra, digamos que te estás cambiando de Providencia a Santiago, si el 1 de julio tú todavía figuras en Providencia y no hiciste el desenrolamiento que se llama, ojo con eso, no basta con cambiarse para que tú dejes de pagar impuestos en Providencia. Tú tienes que ir a avisar a Providencia que te estás cambiando a Santiago y te tienes que desenrolar. Y Providencia solo te va a dar de baja si es que tú demuestras que pagaste, si tú demuestras que pagaste todo. Y Santiago solo te va a enrolar si tú demuestras que pagaste todo en Providencia. Si uno hace cambio de domicilio entre medio, te dejan de hacer algún descuento y pagar la mitad, pero vas a terminar pagando, podrías terminar igual pagando un pedazo en 2 comunas. Entonces, efectivamente, si tú no quieres duplicarlo, el cambio tendrías que hacerlo a partir del 1 de julio
a Santiago y teniendo que haber pagado todo el 2019-2020, o sea, 2020, perdón, y 2021 en Providencia. Eso, no sé si quieren algo más. No, estoy de acuerdo contigo. Súper. Luz Arratia. Buenas tardes. ¿Qué sucede si vengo de un ex 14 TER a un D3 y vengo con la tributación cumplida? ¿Los retiros del 2020 están afectos a global? ¿En dónde van en la DJ 1948? Respecto al capital simplificado, ¿qué será lo mejor tomar el código 645, que en el caso de los 14 TER es el valor de la base imponible, o será mejor calcular el capital simplificado desde que se inició? Aquí hay tres preguntas. La primera es... Hay algo que se le olvidó a la colega. El cambio del 14 TER al D3 incorpora el cálculo de un capital propio tributario simplificado inicial del régimen. Y eso está en las instrucciones de cambio de régimen cuando usted pasó a ser 14D3 el 1 de enero. ¿Ya? Y ese es el capital propio tributario inicial que debe declarar. Hay una instrucción que es dado por los cambios de regímenes, en la elección de régimen, donde decía cómo debe determinar el capital propio tributario de ingreso a un 14D3 cuando usted proviene de un 14 TER. Y ese es su capital propio inicial. No es ni la renta líquida del declarado el año anterior, ni otra cosa. Es el capital propio de inicio del régimen. Lo señala la misma norma. Ya hay varias reglas de valoración. ¿Ya? Y respecto de los retiros del 2020, los retiros se imputan al 31 de diciembre. Por lo tanto, la calificación no tiene nada que ver con lo que haya pasado para atrás. Digamos, si tú venías de un 14 TER, lo que tienes es saldo cero en tus registros empresariales, dado que tú tributabas por primera y por impuestos finales en el mismo ejercicio, digamos. ¿Ya? Lo que sucede todo es retirado. que los retiros del 2020 tú los vas a imputar al final del ejercicio, los vas a calificar dependiendo si tienes o no tienes renta líquida y si tienes RAI, digamos, ¿ya? Pero sus créditos van a estar determinados por el impuesto que pagues en el AT 2021. Súper. Patricio Flores, el recupero del PPUA se elimina el año 2024. Este 2020 tengo derecho a un 90% sobre los créditos que reciba, previa comparación de la pérdida tributaria y los dividendos más su crédito respectivo, uso el menor. Si decido no pedir el PPUA, ¿puedo tener algún problema con el SDI? Este tema de esto lo conversamos hoy día y básicamente la respuesta es: usted tiene derecho a pedir o no la devolución, pero tiene que imputarlo sí o sí. Eso no vendría a ser una opción. Sí. Los registros empresariales van a seguir igual, pidas o no pidas los PPUA. Y evidentemente, si no pides el PPUA, nadie te va a ir a reclamar, digamos. Cristian Ulloa, estimado, los gastos rechazados del inciso segundo del artículo 21 y los no afectos al artículo 40, al impuesto, perdón, del 40%, el crédito se imputa del SAC con restitución, pero con o sin devolución. Gracias. El mismo que lo generó. Es el que lo generó. Sí. Es decir, con devolución, sin restitución. O sea, con restitución, con devolución. Eso. Así es. Sin con. Qué terrible, man. Oh, ya atroz. Jacqueline Soria. Buenas tardes. Una empresa que viene de un ex 14A, ahora 14A. Este año, primera vez que debo determinar un RAI. Me salió negativo porque viene con pérdida de arrastre. Lo raro es que tienes tú con crédito y ahora RAI negativo. ¿Dónde podría tener la diferencia? Porque por un lado tengo utilidades de antes del 2017 y ahora negativo. Cecilia González, gracias. Tiene que juntarse con la otra colega y hacer entre las dos la razonabilidad patrimonial. Porque claro, efectivamente puede ser un problema de arrastre que tú, en definitiva, si tu STUT
como que no está calzando con tu situación actual de pérdida de arrastre, RAI negativo, es porque quizá el stud viene inflado. Y solía pasar eso porque habían partidas que no se imputaban en el foot antiguo, se les olvidaba imputar la pérdida, qué sé yo, entonces el foot iba durmiendo en el tiempo y se agrandaba nomás. Entonces, puede que en el stud esté la papita. Sí, ahí yo te aconsejo revisar para atrás porque probablemente tenías derecho a PPOA y no lo solicitaste. Entonces, revisar el stud. Luis Marín. En 14 de 3 tengo un RAI de aproximadamente 58 millones, con crédito de 12 millones, stud de 44. ¿Está ok la razonabilidad? Este año salió además pérdida de unos 12 millones. Esta es una pregunta de ojímetro. Ya. Podría ser como podría no ser. Yo creo que podría ser, habría que ver cuánto es el capital aportado, pero efectivamente está dando más o menos la razonabilidad, digamos. Si no tiene más renta, está dentro de los márgenes. Si tu capital aportado era de 3 millones o de 15 millones, al descontar los 12, yo creo que está ahí en la razonabilidad deseada. Declara nomás, Luis. Aprieta botón. Enviar. Max Cortés. Tengo clientes que ganaron proyectos Cercotec donde ellos compraban equipos con factura a su nombre. Pagaban el IVA al proveedor y Cercotec le pagaba el neto directo al proveedor. No pasó dinero por el cliente por el neto. Yo me enteré hace poco, como no suele pasar. Ajá. Inicialmente yo tenía las facturas contabilizadas como pagadas con recursos propios. ¿Podría registrar un ingreso por los dineros a pesar de que no los recibió directamente? Es lo que se me ocurre para reflejar la operación de mejor manera. El cliente tiene certificados de Cercotec donde consta que ellos pagaron directo al proveedor. A mí se me ocurre lo mismo. Yo creo que es bueno clasificarlo como un ingreso para que no altere lo otro. Efectivamente es un menor gasto, pero dado que ya lo tenéis contabilizado así, yo creo que esto es muy similar al otro tema de los sueldos, digamos. Son pagos con subsidio. Luz Arratia. Consulta, ¿la venta de un bien raíz a un hermano se considera venta a un relacionado? Sí, hay una norma especial de relación que no está en el Código Tributario, sino que está en el mismo 17 número 8, respecto a las ventas a relacionados en el caso de bienes raíces y se consideran los consanguíneos. Por lo tanto, el hermano sí sería un relacionado según esa norma especial. Ricardo Muñoz. Si tengo un RAI positivo por 6 millones con crédito y un REX negativo, RAP menos impuesto de primera categoría, año anterior, además con un STUD positivo por 2 millones y crédito, al imputar los retiros 7 millones, ¿estos pueden tener créditos de STUD? ¿Cómo te dio un RAP negativo? Si tenía el IDPC era mayor que el RAP, cosa más rara. Le dio un REX negativo, claro. Claro, porque el RAP. Porque como tenía el RAP y al año siguiente le imputó el impuesto. Era como cuando se el FUT y te pasáis de la columna de la sin crédito, imputa con tope nomás. Imputa con tope. Pero es raro. Sí, es raro, pero en estricto rigor recuerda que el STUD tiene una imputación. A ver, lo que pasa es que siendo un 14D3, el 14D3 primero no lleva registro. Entonces no deberías por qué estar generando un REX. Solamente el REX debería estar dado por el RAP, como tú dices. Y en ese Pero seguramente en la apertura. Seguramente cuando abrió el año con el RAP, por eso hizo el registro empresarial. Y después cuando le cargó el impuesto, Claro. se le hizo negativo. Claro. Se le hizo negativo. Yo creo ahí derechamente que debería llevar el retiro. No puede quedar negativo, ojo, porque la única columna que puede quedar negativa es la columna del SAC cuando tú imputas las multas. Es que el RAP Es la única columna que puede quedar negativa. Es cero positivo. Yo creo que el impuesto se imputa con tope de RAP nomás. Sí, con tope Y nomás. el retiro lo lleva directamente al STUD con los créditos que le correspondan. Exactamente. Con la tasa efectiva además.
Aprovecho de avisarles a todos que vamos a estar hasta las 9 respondiendo, así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas, pero para que sepan. Anónimo. Tengo una empresa en régimen en D3 que está construyendo una bodega para guardar sus camiones, es transportista. ¿En qué periodo puedo rebajar esas compras? ¿En el periodo que se pagan o cuando se termina de construir la bodega? También un tema que hemos estado conversando harto. Cuando se termina de construir la bodega, efectivamente. Están los activos en tránsito y en el momento en que se da de alta el activo, en ese momento se convierte en un activo depreciable y es el momento de ya lo gasto. Que normalmente coincide con la recepción. Claro, yo quiero hacer presente que este tema efectivamente lo hemos conversado bastante, no estamos todos muy contestes, hay gente que piensa que como se considera un activo común y corriente debiera ser según flujo efectivo, que es lo que supuestamente refleja el D3, y quizás una opción que yo he estado, que es llevarlo a gasto y pedir un oficio para confirmar si efectivamente ese es el tratamiento o no. Pero creo que lo más conservador es lo que dicen Nelson y Víctor, que es decir que uno debiera ir activándolo y depreciarlo por completo cuando se haga la recepción final y el activo esté construido totalmente. Sí, ahora ojo con eso, ojo con esas nomenclaturas que se usan, porque hay muchos que asocian y hablan, o sea, se habla vulgarmente de que el 14D3, el régimen PYME, es tributación en base a flujo. Y la verdad es que la ley en ninguna parte dice que es tributación en base a flujo. Lo que sucede es que dice que tiene una tributación simplificada y va a tributar los ingresos en base a lo efectivamente percibido y los gastos en base a lo efectivamente gastado. Los activos depreciables tienen un tratamiento particular que está reflejado en la misma ley, pero en ninguna parte en la ley dice que es una tributación en base a flujos. ¿Ya? No, estoy de acuerdo contigo. Es una tributación simplificada y tiene un tratamiento especial para determinados activos y pasivos. Yo personalmente estoy de acuerdo contigo y creo que ese es el tratamiento más conservador. Sin embargo, insisto, como hemos escuchado muchas personas que opinan otra cosa y que hablan de los activos y que los activos se deducen según desembolso, quizás una opción para aquellos que tengan la duda o que estemos hablando de montos muy importantes y que se les vayan a pasar los 3 años y que después les digan, sabes que en realidad usted debió haber reducido el gasto el año 1 y ya pasaron los 3 años y no lo puede deducir. Si tienen esa preocupación real, quizá una recomendación sería hacer la consulta ante el servicio. Paulina Zapata. ¿Qué pasa si tengo un saldo RAP menor al gasto rechazado en el registro empresarial? ¿Queda negativo? ¿Se debe sumar al RAI? Ni lo uno ni lo otro. Yo creo que lo acabamos de responder. Sí. Es cero. Con tope. Con tope. Había algunos creativos que en el food le pedían prestado la columna del lado. Sí. Cuando no le alcanzaba para imputar la columna sin crédito. Ahí se veían hartas cosas. En el food cada uno hacía lo que quería. Nadie reclamaba. Pero ahora es distinto. Silvio Mamani. Estimados, respecto a la consulta que les hice anteriormente, donde les señalaba que el RAI me da un valor muy elevado respecto a la base de impuesto de primera categoría, efectivamente la diferencia del mayor valor es muy similar a las utilidades acumuladas, pero debo señalar que no registra saldo acumulado en los registros empresariales. Entonces, ¿qué debo hacer con esas utilidades acumuladas? ¿Debo rebajar al RAI? ¿Estaría bien determinado el RAI y queda tal cual como lo tengo calculado? Gracias por la buena disposición. Yo creo que, como dijimos en la respuesta anterior, yo creo que ahí tienes que revisar la contabilidad para atrás. Yo creo que ahí tenéis dividendos que no deduciste de la utilidad acumulada, porque las utilidades acumuladas, como te mencionamos, deben ser razonablemente similares a los registros empresariales, porque estamos hablando de utilidades que están pendientes de tributación. Una cosa puede ser eso, porque normalmente los errores más comunes que yo he visto últimamente en las determinaciones del RAI, que uno ha puesto tanto énfasis en el capital propio tributario, es que hay muchas, y lo hemos discutido también en el chat del Inquetaxe, es que hay muchas personas que siguen, por ejemplo, considerando que los dividendos por pagar son un pasivo exigible. ¿Ya? Entonces eso también te afecta.
Y otra cosa que te afecta bastante es que cuando tú armas el capital propio tributario, no todos depuran bien las cuentas las cuentas de patrimonio, del total activo, del total pasivo. Y ese arrastre tú te lo llevas mal que mal al RAI ahora. Entonces, si tu RAI te suena extraño, lo primero que tú debieras revisar es cómo armaste el capital propio, para poder descartar que una partida, por ejemplo, la estés sumando en vez de restarla. Puede pasar, puede pasar. Súper. Jacqueline Soria, Cecilia González. Otra consulta, con relación al ex 14.3 y ahora 14D3. Ustedes contestaron una consulta anterior con relación al capital propio inicial. Yo miré la DJ 1848 de esta empresa y me aparece como capital propio inicial la base imponible del año pasado, que era negativa. ¿Empieza con eso o determino yo el capital propio tributario simplificado? Yo entiendo que esa respuesta ya la dio Víctor diciendo que en definitiva hay una norma especial de cuando uno pasa al 14 al 14D3 que establece una norma, digamos, especial para determinar el capital propio tributario en ese caso. ¿Correcto? Sí, son los ajustes que hay que hacer a la incorporación del régimen. Entonces ahí hay norma especial para aplicar. Revisen Sí. la charla, César Pizarro. hay una charla que dimos por LinkedTaxes que se llama Lección de Regímenes Tributarios. Ahí están los ajustes que ustedes deben hacer en la Los ajustes incorporación. iniciales. Los ajustes iniciales, sí. César Pizarro. Estimados, dentro de los registros empresariales está una 14D3, que era 14A y arrastra RAP. El impuesto de primera categoría pagado en el año 2020 se rebaja de ese RAP y puede quedar en negativo por efecto del impuesto de primera categoría pagado es mayor que el RAP de arrastre. ¿Y qué sucede con ese saldo negativo? ¿Queda en negativo siempre? Bueno, eso ya lo respondimos. Creo que ya también lo respondimos, sí. Efectivamente, el IEPC, el impuesto de primera se rebaja de ese RAP con tope de RAP porque no puede quedar negativo. Perfecto. Jessica Torres, buenas tardes. Si no tengo RAP, ya que el año pasado lo retiraron todo, y este año mis retiros superan el RAI, ¿la diferencia que se imputa? A utilidades financieras. En el fondo no se Las imputa, UVET. tú tienes la posibilidad de pagar el impuesto de primera categoría en carácter de voluntario o llevarlos a romper al global complementario. Anónimo. Si al RAP inicial le resto el pago de impuesto de primera categoría y parte de retiro y quedo en cero, ¿va algún monto en el RAI final? Es que ojo que estás partiendo de un RAP, que nuevamente volvemos a la determinación inicial, y la determinación del RAI va a estar determinada por la renta líquida del ejercicio. El RAI final está determinado por muchas otras cosas que no necesariamente el RAP inicial y el impuesto de primera y los retiros. Así es. Entonces tienes que ver si es que tienes renta líquida y todo eso. Digamos, hay hartos factores que inciden en el RAI final. Hay que determinar el RAI como con todos los ajustes que establece la ley. Jacqueline Soria. Si yo provisioné el impuesto de primera categoría del año tributario 2020, gasto en balance 2019, ahora agrego y rebajo ese impuesto a la base imponible y lo llevo al registro empresarial rebajando RAP. El recuadro 19 lo llevo en el código 1708. ¿Sí? Sí, efectivamente. Si lo pasaste por gasto, tienes que llevarlo al 1708. Luis Marín, estimados, me llegó 14 de 8 en que solo hay balance de operación 2020. No encontré ninguna DJ. ¿Cómo puedo completar la DJ 1947 con esos datos? Si es 14 de 8, eso es simplificado. Ese régimen tributa en base a los registros de compras y ventas. No necesitas irte a las DJ. Solamente revisa para atrás, a lo mejor no vaya a tener un saldo en el STUT, en el SAC, pero lo dudo. Digamos, porque si es 14 de 8, lo más probable es que antes era 14 de TER letra C.
Entonces, perdón, letra A. Entonces, no, lo más probable es que todas sus rentas tengan tributación cumplida. No debería Claro, tener ahora sí, registros empresariales previos ni nada de eso. ahora si quieres revisar, por ejemplo, si hubo retiro, la única forma, creo yo, es buscar la cuenta corriente, no sé. Pero efectivamente, O sea, es que el como dice, 14 de 8 le va a asignar igualmente a los propietarios la utilidad del ejercicio. Entonces, no, no, pero él pregunta por la 14, por la 1947 de este año, cómo la completa. por eso, pues que la 1947 la va a determinar en base al RCB del, Ya, del al 2020. registro de compraventa. Ok, Y vas a tener que rebajar de ahí, le preguntas a tu cliente qué parte de las ventas son las que efectivamente no le han pagado, que generalmente son las del mes de diciembre, los que están ordenaditos, y qué parte de los proveedores él no ha pagado. Y eso lo descuenta y el resto es base imponible de global. perfecto. Entonces, el registro de compraventa es tu dato. César Pizarro, estimado, si se paga el impuesto del 20% por diferencia en razonabilidad del capital propio tributario, ¿esa diferencia dónde la nota en el registro empresarial de una 14A actual? ¿O no se incorpora el registro empresarial? La verdad es que en el registro empresarial tú vas a determinar el RAI y en el fondo el RAI debería venir con el patrimonio razonable y ajustado, dado que pagaste el 20% por la diferencia de la razonabilidad. Entonces el RAI ya viene con ese efecto, no deberías colocarlo en ningún otro lado en el registro empresarial. Porque además la ley dice que ese impuesto del 20% no tiene ningún efecto tributario. Patricio Flores, consulta. El artículo 31, número 9 de la LIR indica que los GOPM se podrán amortizar hasta en un lapso de 6 años. ¿Puedo amortizar un año lineal y al año 2 amortizar el saldo de 5 años o debo amortizar obligatoriamente en los 6 años que indica la norma? A ver, el tema de que siempre en todos estos tratamientos, esto es lo mismo que pasar de depreciación normal a depreciación acelerada y después querer volver a depreciación normal. Esto es exactamente lo mismo. Cuando tú tienes el GOPM, tú decides amortizarlo. Tú lo puedes amortizar en un año, en 2 años, en 3, en 4, en 5 o en 6, porque la ley dice hasta, no dice en 6 años. Por lo tanto, tú puedes amortizarlo en el lapso que tú quieras. Lo que tú no puedes hacer es cambiar el tratamiento cuando ya lo has tomado. ¿Ya? Yes. Anónimo, las indemnizaciones voluntarias realizadas a todos los trabajadores son gastos para un T3. Cuando la indemnización ha sido base de impuesto único de segunda categoría en el trabajador, sí. No se confundan porque el 31 rige las normas de eso y ustedes son de 3. Recuerden que el inciso final del 14D3 dice que se van a respetar las condiciones y las normas del artículo 31. Se remite. ¿Ya? Ya, Por lo vamos tanto, a todo lo contestar. que deduces en el D3 también debe cumplir los requisitos de la deducibilidad del 31. Así es, 31 se cumple en el D3. Vamos a contestar 3 preguntas más porque ya estamos en la hora. Anónimo, buenas tardes. Una persona natural tiene su pyme y sus máquinas a su nombre. Ahora quiere hacer una SPA. ¿Cómo se debe hacer para traspasar máquinas y herramientas a la SPA? ¿Se debe hacer un documento notarial o factura? ¿Por qué para efectos de poder funcionar la SPA le exige mostrar con qué va a funcionar? Gracias. Efectivamente tiene que hacer el aporte a una SPA y eso lo tiene que hacer mediante un aumento de capital, escritura pública, y ahí hay efectos tributarios que a lo mejor Víctor quiere comentarlos. Consejo, transforme. Transforme su pyme en SPA. Para que continúe. Haga la transformación y ahí sigue con el RUT y cambia la estructura jurídica solamente.
y no tiene necesidad de estar haciendo una enajenaciones ficticias, porque yo veo aquí que el mismo contribuyente que está pasando a SPA nomás. La recomendación Jacqueline, es... Dale, Ya- perdón. Jacqueline Soria, las empresas jurídicas con giro de primera categoría tienen derecho a la extensión del DFL2 a las propiedades que arriendan bien raíz comprado en 2019. Sí. Primera categoría, Las DFL2, empresas, los contribuyentes, entiendo que el DFL2 el DFL2, si estás cumpliendo los requisitos, puedes usarlo. aunque sea persona jurídica. Sí. Sí. Entiendo, la ley habla de contribuyentes. Ok. Y la última pregunta. Buenas tardes. Una persona natural tiene su pyme con máquinas a su nombre. Ahora, ¿quién? Ah, es la misma pregunta que ya habíamos visto. Patricio Flores, consulta. ¿Por qué en el recuerdo número 17 en su base imponible resta y luego agrega los gastos rechazados del artículo 21, inciso primero y tercero? Eso se llama agregados y desagregados, ¿ya? Porque en el fondo la ley dice que esos gastos rechazados sí pueden ser deducibles como gastos. Por eso es que tú lo agregas y después lo desagregas para controlar que son la base imponible del impuesto único, ya sea el 40 o que paga el 10. Pero es un desagregado, no es una deducción. Es lo mismo, pero no es igual. Exactamente. Es lo mismo, pero no igual. Es una técnica que viene desde hace siempre, el tema del agregado y desagregado. Partía cuando estaban las SA, después se vino de Sociedad Anónima Responsabilidad Limitada, pero siempre, y el servicio siempre dice de gracias porque así está pagando completo, está pagando solo primera. En fin, es una forma de verlo. En vez de pagar 40, hoy en día solo pagas 10, 25 o 27. Bueno, creo que entonces completamos el tiempo. Espero que haber respondido varias de las preguntas que tenían y que les haya servido mucho todo este aporte que hemos tratado de hacer hoy día y la ayuda para esta operación renta. Fueron hartas preguntas, fueron más de 60 preguntas, tuvimos casi 2 horas. Una hora y media en Una realidad. maratón. Pero bien, mira, la verdad es que respondimos preguntas de 14A siempre, y cuando se supone que era solamente de PYME, pero en el fondo estamos para ayudar. Y en la medida que podamos, vamos a hacer siempre un apoyo a su mano derecha e izquierda en este proceso. Así que trataremos de hacerlo más amigable. Sabemos que no es un proceso fácil, estamos en pandemia, estamos con medidas sanitarias que no comprenden que estamos en proceso de operación renta. O sea, mira, se me ocurrió en un momento, vi una discusión en Facebook, afortunadamente estaba ocupado, porque si no habría respondido y yo creo que después me habría arrepentido. Pero en algún momento estaban reclamando porque no éramos considerados actividades esenciales en pleno periodo de operación renta. Y yo dije, bueno, hagamos huelga de brazos caídos, po. ¿Ah? Ningún contador declara operación renta, se les cae el país a pedazos, digamos. ¿Cachai? Porque el país depende de este proceso. Entonces yo creo que hemos sido, digamos... Hemos sido engañados. Hemos sido totalmente... Ninguneados, dilo. Sí, lo que pasa es que no se entiende en realidad. No se entiende porque, o sea, te creo si dijera que la actividad tributaria o contable no fuera una actividad esencial durante junio, agosto, ponele esas fechas, digamos. Pero en pleno proceso de operación renta, o sea, no sé, pues, ¿de qué estamos hablando? Y No, cambiando los plazos a última hora. claro, con una ley que no salió 100% clara, con instrucciones que salieron tardías, con asistentes que no están funcionando 100%, el servicio está haciendo su mejor esfuerzo, sin embargo, entendemos que también el servicio no tuvo, como todas las reformas, el plazo que ha tenido siempre.
O sea, recordemos que la reforma del 2014, por la implicancia que tuvo una implementación progresiva. O sea, los nuevos regímenes que nosotros conocimos en octubre del año 2014, los vinimos a aplicar recién el 1 de enero del 2017. O sea, el servicio tuvo 2 años, más de 2 años, para implementar las instrucciones. Hoy día estamos hablando de una ley que se aprobó en marzo del 2020, que empezó a regir en enero del 2020, sorprendentemente, y que el Servicio de Impuestos Internos tuvo 8 mágicos meses para poder instruir todo esto, digamos. Y en conjunto de todas esas instrucciones, les pasaron que a través del servicio tenía que solicitarse el préstamo solidario, que a través del servicio tenía que prestarse el bono solidario. Entonces, no es por justificar todo, pero de todas formas, también hay que entender que detrás de todo esto son personas, ¿cierto? Y también al otro lado también están en pandemia. Entonces yo creo que estamos todos trabajando, no a media máquina, pero todos trabajando sin todo nuestro potencial, dado que no podemos trasladarnos libremente, dado que algunos no tienen los permisos. La verdad es que existen muchas cosas. Entonces yo creo que nosotros queremos ser un apoyo para ustedes en este proceso de Operación Renta. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Vamos a seguir haciendo estos foros para contestar preguntas. Vamos a tratar de hacerlo semanalmente para que podamos ser un apoyo para ustedes. Por mi parte, que tengan una feliz Pascua y que de todas formas salga todo exitoso. Pensé que iba a decir feliz año nuevo. Feliz año nuevo tributario. Feliz renta nueva. Mucho éxito a todos. Y nada, si quieren enviar alguna pregunta a nuestras redes sociales, nosotros felices de poder ayudarlo. Así que confíen en ese canal también. A cualquiera de nosotros o por la página nos van a buscar como linketaxes.cl. Así que ahí nosotros recibimos todo centralizadamente. ¿Ya? Que le vaya muy bien. Descansen. Está grabada, se va a subir a nuestras redes sociales por si acaso. Ojalá podamos todos descansar. Un abrazo. Que estén muy bien. Chao, buen fin de semana. Chao. Creo que también.